Amigos y amigas, la complejidad de la actual coyuntura política, matizada por el inicial envío y luego retiro de los proyectos gubernamentales sobre herencias y plusvalía, deja tras de sí una serie de temas que es necesario analizar y valorar. El llamado del presidente Correa a un gran debate nacional sobre la redistribución de la riqueza como parte del modelo económico que promueve. Las protestas que en parte no han cesado, argumentando otros elementos para la discusión. El rol de ciertos actores políticos de la oposición y mediáticos, junto a denuncias sobre posibles intentos para desestabilizar el orden constituido. Estos escenarios los vamos a evaluar en nuestra entrevista de hoy. Rosana Alvarado, cuencana, abogada, comunicadora social y dirigente política feminista, ex asambleísta constituyente, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Doctora Alvarado, bienvenida a la televisión legislativa. Qué gusto que nos acompañe. No, el gusto es mío. Fabricio, Belkis, un abrazo y un saludo cariñoso a toda la gente que nos escucha. Antes de desmenuzar algunos aspectos que ya lo citaba Fabricio en la presentación de esta entrevista, tener una primera lectura respecto de lo que ha sido la decisión finalmente del presidente de la República de retirar estos proyectos de ley que en cierta medida fueron utilizados para generar estos procesos de protesta en las calles. Bueno, todas las protestas, todas, absolutamente, mientras no lleguen a ser violentas, mientras no sean agresivas, todas las protestas son legítimas. Y me parece que es importante recordar el acumulado histórico de protestas que tiene el Ecuador, que tiene Quito, a partir de eso inclusive gobiernos caídos, ¿no? Así que de eso da cuenta pues nuestra historia. Ha sido siempre un pueblo insurrecto, un pueblo que en las calles grita, un pueblo que además en las calles pues interpela al poder. Lo extraño de esto es que la interpelación que históricamente se ha dado en el Ecuador ha sido a los gobiernos de la oligarquía, a los gobiernos que han preferido gobernar para las élites a costa del pueblo, a costa del esfuerzo y del sacrificio del pueblo, ¿no? Esta vez, yo diría, con las leyes que fueron presentadas, se consiguió el pretexto para que la oposición se unifique. El trámite de la ley, que al ser económico urgente, pues hacía que el debate tenga que darse solamente en un mes, propició además, yo diría, un tinte mucho más agresivo, de mayor violencia, un intento de generar caos, incertidumbre en todo el pueblo ecuatoriano. ¿Este carácter complicó el escenario? Sí, permitió el calentamiento de calles, sumado, y yo soy la primera en reconocer, sumado a una débil estrategia de comunicación política, probablemente a la ausencia de una estrategia de comunicación política que recién surgió la semana pasada, en los últimos días, pero que nos sorprendió, yo diría, en curva, ¿no? Teníamos que haber estado mejor preparados para iniciar un proceso de socialización, luego presentar la ley y continuar con una discusión que sea más allá de la ley. El llamado que ha hecho el presidente es a discutir sobre cuál es el país que queremos, cuál es el país que debemos construir, cuál es el país que preferimos, si un país en donde la riqueza se siga concentrando en poquitas manos o un país, un modelo de país, una legislación, unas leyes que privilegien la democratización del capital. Tal vez esa ausencia de estrategia que usted señala, los politólogos y los estrategas políticos le denominan el timing político, el momento adecuado para, por ejemplo, sacar a la luz algún tema controversial, que fue el caso. Pero tal vez ese concepto de redistribuir la riqueza adecuadamente, que es un concepto que se enmarca dentro de los postulados que le hemos escuchado a Rafael Correa siempre, desde el tiempo que era candidato, luego desde que llegó al poder. Les escuchamos a ustedes en la Constituyente de Montecristi en función de la redacción de la nueva Constitución. Pero tal vez esos postulados fueron o no fueron tan fuertes, fueron débiles cuando, por ejemplo, teníamos actores de la oposición que aseguraban, hey, un momento, se quiere atentar contra tu patrimonio, contra la familia, contra el concepto del emprendimiento. Y allí se notó la debilidad justamente de esta ausencia de estrategia comunicacional. Fabricio, sí, y desde el año 2007 esto debía ya significar la prevención de Movimiento País hacia lo que venía. En el año 2007 la Ley para la Justicia Tributaria ya incorporó este tema del impuesto a las herencias con una nueva definición, ¿no? Hacer el impuesto progresivo, es decir, no proporcional, no es que yo recibo lo que recibo y pago
pago el 5%, como era antes, como no hacía distingos entre lo que era una herencia de un alvarito o lo que era la herencia del pueblo, que recibe muy poquito dinero, muy poquita porción de una herencia, ¿no? Entonces allí nosotros ya vimos este cambio de un porcentaje a hacerlo progresivo, en cambio una tabla progresiva, pues lo que demostraba era que el pueblo se sentía siempre con la amenaza de qué es esto de la ley de impuesto a las herencias, va a tocar o no va a tocar los patrimonios, se descompone o no se descompone el patrimonio familiar, en fin. Un dirigente político habló de que era un atentado a la familia ecuatoriana, que eso también ha citado el presidente de la República. Y ese mensaje le llegó a mucha gente durante estas 2 semanas de debate. Es un tema muy sensible y es un tema que tiene que ser abordado desde una perspectiva diferente, no solamente desde la propaganda, ¿no? Sino una estrategia diferente de comunicación política, de decir, de lo que estamos discutiendo no es solamente de una ley, sino de un modelo capitalista de acumulación, que ese sí es nocivo, dañino, perjudicial, que enferma a las familias. Las familias se descomponen precisamente por ausencia de oportunidades, por ausencia de leyes que les protejan, pero que protejan también su patrimonio, por ausencia de una política pública que diga no puede mantenerse este modelo tan cruel de acumulación de la riqueza. Hay datos y en todas las entrevistas yo insisto en estos datos. El Foro Económico Mundial habla de que este modelo de concentración de la riqueza es un atentado para la empresa, para el mercado, pero también para la humanidad, ¿sí? No hay futuro cuando el patrimonio de las 83 personas más ricas del mundo crece cada minuto en 500 millones, en $1 millón. Entonces, eso no le da futuro a la humanidad, eso no le da salida al emprendedor, al innovador, al pequeño empresario. Pero en función de aquello, doctora, lo lógico era socializar antes de enviar el proyecto, como usted mismo lo ha reconocido al inicio de esta entrevista. De acuerdo, deberíamos pensar en una cruzada en todo el Ecuador, una cruzada que nos permita decir de qué hablamos cuando decimos redistribuir la riqueza. Porque bien decía Fabricio, este es un mensaje que desde el año 2006 era parte del discurso de Rafael Correa. Luego en Montecristi, luego en cada una de las carreras por obtener las curules en el legislativo, en la nueva campaña presidencial, siempre el discurso se centraba en torno a la idea de redistribuir la riqueza. Un país de gente menos empobrecida. Este no era un país de gente pobre, ¿sí? Este era un país de empobrecidos, empobrecidos por el salvataje bancario, empobrecidos por las leyes de la oligarquía, empobrecidos por la sucretización, empobrecidos por las privatizaciones, empobrecidos por esos sistemas en donde dejaban las migajas al pueblo ecuatoriano. Doctora, pero si bien ustedes no han claudicado en este intento, en esta intención de lograr esta equidad, esta igualdad en el país, usted lo mencionaba inclusive en la rueda de prensa que se dio aquí mismo en la Asamblea Nacional, o cierta parte de la oposición al menos ha entendido este retiro de los proyectos por parte del presidente de la República hasta cierto punto como un triunfo. Bueno, son mensajes que se contradicen con muchísima facilidad, Belkis. Inicialmente decían, retiren la ley para recuperar el ánimo, la seguridad en las calles, para evitar tanto enfrentamiento. Después decían, es que no es la ley de herencias, ¿no? Es solamente también, es esto. Así es también la de plusvalía, que es en verdad un impuesto a la ganancia extraordinaria, muy diferente de lo de plusvalía. Luego, por último, ya dijeron, no vamos a estar tranquilos mientras no retiren la propuesta de enmiendas constitucionales. Y a eso se suma, por ejemplo, la ley de justicia laboral, que ya fue aprobada y que también demandan de alguna manera que se retire o son unos acumulados, yo diría, no superados aún, no superados. Allí juega esto del timing político, pero también de otro lado, en ese mismo timing, lo importante es también reconocer que somos 100 o 99 legisladores. Estamos aquí precisamente para procesar este tipo de leyes. Cada vez va a ser más corta esta carrera contra reloj que supone lo de las elecciones y el año previo a las elecciones del año 2017. Estamos bien cerquita, ¿no? El año 2016 va a ser ya un año electoral, ya estaremos definiendo candidaturas. Entonces, mientras más tiempo pase, mientras más distancia exista entre la propuesta de ahora y el momento en que efectivamente llegue a discutirse, pues mayores serán los riesgos. Hay otro elemento, este es un gobierno que ya tiene 8 años. Hay un natural desgaste en un gobierno a los 8 años, más todavía en un gobierno transformador. Si este hubiera sido un gobierno que solamente administraba, si mantenía las cosas con unos ligeros cambios, unos pequeñitos o seductores maquillajes, entonces probablemente la gente estaba mucho más dispuesta a decir, él así ha de ser.
el así ha de ser, como generalmente estábamos acostumbrándonos a los gobiernos de la Pero este partidocracia. momento en particular, si me permite, Belkis, doctora, este momento en particular, y le pregunto a usted, porque usted está desde el origen de este proyecto político y fue parte de Montecristi, este momento en particular, doctor Alvarado, es el más complejo que enfrenta el proyecto político del presidente Correa y la denominada Revolución Ciudadana en cuanto al nivel de aceptación con la ciudadanía, porque, a ver, seamos claros, Quito era probablemente el bastión primigenio del proyecto político que lidera Rafael Correa. Y uno sale a las calles y puede sentir como que en este momento esa visión está acusando horas bajas, tal vez las horas más bajas desde el año 2006. Hay unos momentos, hay unos bemoles que se puede decir, unos ruidos políticos que se han intensificado en esta temporada. Pero de otro lado, y allí no hay pues un criterio unánime, de otro lado, si es que haríamos en este momento una votación, si es que hoy fueran las elecciones, le aseguro que Rafael Correa vuelve a ganar. Entonces, no es muy sencillo el momento, realmente no es tan sencillo el momento, pero es porque finalmente se puso de frente, se develó cuál era una de las tesis políticas, programáticas, ideológicas. Combatir la pobreza tiene que ser un imperativo ético de todos los gobiernos del mundo. Y solamente alguien de la talla moral del presidente Correa puede hacerle esta interpelación al mundo y a los gobiernos del mundo. En el mundo continúa enriqueciéndose la misma gente, continúan concentrando mayor poder económico, mayor riqueza, el mismo grupo de 83, de 85 personas, de los multimillonarios del mundo. Y se sigue empobreciendo 3.500 millones de personas. ¿Cuándo es el momento? ¿Cuándo es el momento pertinente? ¿Cómo se mide la oportunidad política? Cuando cada vez hay más gente empobrecida y más gobiernos haciendo leyes para las élites. Las élites heredan, Fabricio, su dinastía, su linaje, su lugar en la sociedad. Los empobrecidos de la tierra, que son por millones, muchísimos, ¿sí?, tienen que soportar estoicamente el peso de una legislación para la oligarquía. Aquí hay una tesis y una apuesta política. De nosotros iba a depender legislar para el 2% de los grandes herederos, de los millonarios que no están dispuestos a reconocer algo que en el mundo ya se discute y que existe, como es el impuesto a las herencias, o gobernar para el 98% que son los desheredados de la tierra. La gente que no llega a tener herencias superiores a $35.000, o el pequeño empresario que también está dispuesto y reconoce la necesidad de un impuesto, porque parte también de asumir cómo entendemos el enriquecimiento. Si individual y solamente individualizado, solamente ese es el enriquecimiento que sirve, o si también una sociedad con mejores niveles de educación, de nutrición infantil, de salud, de justicia social, de inversión social. Entonces es un debate desafiante, pero les digo, un debate también bellísimo que nos permite reconocer quién es quién en esta tarea que es de transformación del Ecuador. Teniendo este carácter imperativo, doctora, de alcanzar la justicia social, ¿cuándo es que volveremos a retomar este debate? Pregunto esto, si bien es cierto, es potestad del presidente de la República enviar nuevamente los proyectos, modificarlos de alguna manera, pero retomar de alguna manera esta discusión. ¿Cuándo lo volveremos a hacer? Porque usted mismo acaba de señalar hace pocos minutos que se corren riesgos mientras más pasa el tiempo. Estamos próximos a unas elecciones. Muchos dicen, bueno, será luego de la visita del Papa, cuando ya todo se calme. Ese es el entender de muchas personas. Entonces, ¿cuándo volver a debatir este tema? En tiempos, pues, no sabemos todavía, ¿no? Hay que cruzarse el país, hay que conseguir ganar este debate en las calles. Es un desafío inmenso, es un riesgo también. Todas las democracias, Belkis, todas las democracias tienen que aprender a enfrentar y a asumir los riesgos. Solamente las dictaduras carecen de riesgos. En las dictaduras no hay riesgos, en las dictaduras pues todo está dicho, así es, y todo funciona de hecho, ¿verdad? Aquí en este país pues hay que continuar este diálogo, esta discusión, pero no entre el heredero de la inmensa fortuna. Ese no es el representante del pueblo. No nacen todavía los banqueros del pueblo en ninguna parte del mundo. Así que ese no es el ejemplo con el que tenemos que dialogar. Pero sí tenemos que instalar en la gente, agitar en la gente la conciencia por la justicia social. Tenemos que hacer que la gente llegue a comprender por qué la necesidad de una ley como esta.
cómo se hace para redistribuir, cómo se elimina el abismo, la galaxia de diferencia entre la niña que desde el nacimiento tuvo todo, porque nació en una cuna de oro, y la niña que ya nace con desnutrición, porque la madre no pudo acceder a salud, porque la madre no pudo tener vitaminas, porque para la madre era muy complicado tener una alimentación que propicie el natural desarrollo y el buen desarrollo de su niñita, ¿verdad? Eso tiene que estar instalado en los barrios, en los trabajos, en los mercados, en los comités de padres de familia, en los empresarios por la patria, que hay muchos, que están dispuestos a construir un país con más equidad, con más justicia. La excesiva desigualdad, así como la excesiva acumulación de riqueza, solamente nos pueden avergonzar como país, como seres humanos. Entonces es un debate que tiene que llegar a tocar las fibras más íntimas, ¿sí? Los genes más nobles de los seres humanos, no solamente el de los egoísmos, porque eso también está presente en las personas. Doctora, pero hay que llegar a eso. Me queda un minuto para cerrar esta entrevista y le voy a hacer dos preguntas, le pido muy concretas las respuestas. La primera, ¿cuán abierto está el Ejecutivo y Alianza País para debatir, para dialogar con todos los sectores sin exclusión, incluyendo aquellos que se han presentado en los últimos tiempos como contradictores o detractores, algunos partidos políticos, algunos gremios, algunos dirigentes políticos? Y por otra parte, hay quienes, aprovechando este momento, están pidiendo también otras cosas: la derogatoria de la Ley de Galápagos, la derogatoria de la Ley de Justicia Laboral, la modificación del tema del 40% de aporte del Estado para financiar las pensiones jubilares del IES. ¿Qué respuestas en estas dos preguntas? En un minuto, doctora, tenga la bondad. Hemos llamado, Fabricio, al diálogo, no al chantaje ni a la extorsión, al diálogo. Y el diálogo es nacional, y el diálogo involucra la doble vía: dialogar de una parte y de otra. Estamos absolutamente dispuestos. A lo que cerramos la puerta es al chantaje, a la provocación y a la extorsión. Aquí bienvenidos todos los que queremos construir un país diferente, seguirle transformando a este país y abrir las puertas que propicien los caminos para la justicia social. Esa es la primera pregunta. La segunda que yo le planteaba, ¿podría haber posibilidades de revertir las leyes que están vigentes o no? No, digamos, esa es lo que yo le señalaba. Extorsión, chantajes, no. Han sido decisiones técnicas. Pues esa es la respuesta para las dos preguntas. Sí al diálogo, pero no al chantaje. No al chantaje ni a la extorsión. Cada una de las decisiones que nosotros hemos asumido han tenido primero un estudio técnico. Son decisiones correctas, decisiones que probablemente no son las políticamente convenientes, porque no actuamos o trabajamos de acuerdo a la conveniencia o a los réditos políticos. Actuamos buscando objetivos nacionales y les aseguro, han sido decisiones bien pensadas, bien fundamentadas, decisiones para el país. Doctora, gracias por el tiempo y por la gentileza. Gracias, un gusto. Gracias, Belkis. Rosana Alvarado, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, con su visión respecto de la coyuntura política.